Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible. Ya estamos aquí una semana más y un mes más con este especial que hacemos sobre moda sostenible, la otra moda. Hoy no está Paloma, pero sí está Nadège Seguín, que es casi como Paloma, porque ya es la tercera vez que está con nosotros, Nadège, de Fashion Revolution España. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, muy bien. Y hoy se Gracias por estrena. invitarme. Gracias a ti por venir otra vez. Y hoy, como digo, se estrena, pero ojalá venga más veces, María Fernández Suárez, responsable de campañas de la Cordi, que es la coordinadora catalana de Comercio Justo y Finanzas Éticas. ¿Cómo estamos, María? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotras. La verdad es que está genial terminar esta temporada con un programa sobre una de las causas más justas que hay, y es que nos paguen bien por nuestro trabajo. Y de esto va esta campaña, Good Clothes, Fair Pay. Básicamente, pues la buena ropa, la ropa digna es la que tiene detrás pues un salario justo y digno detrás. Si quieres, por ir en el sentido de las agujas del reloj, Nadège, háblanos un poco de esta campaña. Good Clothes, Fair Pay, cuéntanos. Bien, pues esta campaña trata de reunir un millón de firmas entre todos los países europeos para conseguir pedir oficialmente a nivel europeo, a nivel de la Comisión Europea, un proyecto de ley que proteja a los trabajadores del sector textil de todas las marcas que quieran vender en Europa. Con Ajá. lo cual sería como un primer paso para asegurarnos de que las personas que hacen nuestra ropa ya cobren un mínimo y que tengan un mínimo de seguridad en su vida para sobrevivir a cambio del trabajo que hacen. La verdad es que es por donde habría que empezar. Es que es una reivindicación tremendamente justa y lógica. ¿Qué más puedes añadir tú, María, a esta campaña? Bueno, a esta explicación de esta campaña tan necesaria que se explica por sí misma, por otro lado. Pues yo creo que esta campaña es el fruto de una inquietud que hace muchísimos años que tiene tanto el movimiento de comercio justo como otros movimientos que también trabajan en temas de ropa sostenible, como son la campaña Cloth Campaign o aquí que es ropa limpia. De reivindicar que realmente en los países donde se está haciendo nuestra ropa se respeten los derechos laborales y los salarios mínimos, y bueno, salarios dignos más que mínimos de las personas que están haciendo nuestra ropa, ¿no? Porque al final nosotros se pueden hacer muchísimos proyectos de cooperación internacional, que eso al final es simplemente una ayuda externa, pero si seguimos explotándoles por otro lado a estas personas, Claro. pues evidentemente no podrán mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Es un tema muy complejo porque, bueno, ahí está el asunto de las contratas y las subcontratas, lo que se llama la cadena de suministro. Pero este tema sí que es verdad que es algo que está en el debate de este tipo de iniciativas que reivindican pues eso, un salario justo, unas condiciones dignas para las trabajadoras. Digo trabajadoras porque suelen ser mujeres. Sí que para mí la novedad que veo en esta campaña, que bueno, es una iniciativa europea detrás, una iniciativa ciudadana europea, creo que es el término, para recoger 1 millón de firmas, que no es moco de pavo. ¿Por qué este formato? ¿Por qué una iniciativa ciudadana europea que requiere tanto trabajo y que trabaja sobre todo en este ámbito de la Unión Europea? Es la Yo manera que tenemos para poder conseguir llamar la atención de la persona que realmente tienen el poder para cambiar las cosas. Sí, además es que nosotras siempre pensamos que estamos siempre pidiéndole a la ciudadanía, ¿no? Haz un consumo Claro, consciente, haz un consumo responsable y al final la ciudadanía tiene una capacidad de granito de arena que evidentemente es importante, pero cuando un tema pasa a una ley política, a algo ya que es una legislación, el impacto es enorme. Primero, porque evidentemente ya no hay más que hablar, ¿no? O sea, hay que cumplir la ley para hacer la transacción económica y poder vender aquí en Europa. Pero también es que todo sistema político debería ser el ejemplo para una ciudadanía, ¿no? De lo que tiene que ser, tanto en modos cuantitativos como cualitativos. Así que es primordial, ¿no? Y es cierto que hay veces que hay muchas personas políticas que
que quizás estarían a favor de poder hacer este tipo de legislaciones y no tienen el conocimiento. Entonces, el hacerles ver, el hacerles llegar estas iniciativas creo que es súper importante para realmente poder hacer llegar un cambio real. Es que además estamos hablando de que al final la Unión Europea, que yo creo que esto no se entiende muchas veces, pero cada vez más cosas de las que hacemos y de las que nos afectan tienen que ver con Europa. Bueno, ahí está toda la movida que está habiendo ahora en España con este plan de ahorro energético, que al final aquí, como somos un país tan ensimismado, parece que lo vemos en clave de política nacional, cuando es un asunto que evidentemente viene a nivel internacional, viene a nivel europeo. Y claro, precisamente también en este ámbito, si la Comisión Europea mañana hace una directiva europea que precisamente garantice que se cobre un salario justo por las trabajadoras del textil, de todos los productos que vengan a Europa, pues se va a cumplir, ¿no? O sea, que conseguir esta iniciativa ciudadana europea que salga adelante, que se consigan este millón de firmas, estamos hablando de algo muy potente porque esto afectaría a todo el mercado común europeo, con lo cual reto es muy grande conseguir un millón de firmas, pero si se consigue la herramienta es un logro, sería un logro histórico, ¿no? Sí, es muy importante porque necesitamos normalizar algo que hasta ahora ha sido basado un poco a la voluntad, tanto de las empresas que decidieron producir de manera más justa a través de comercio justo, y también de los consumidores que apoyaron este tipo de comercio. Pero ya se trata de decir, no solo queremos que la gente que cree en ello fomente este cambio, sino de que ya sea algo totalmente normal. Que al final parece muy obvio de que la gente que trabaja tiene que cobrar por su trabajo, pero todavía al día de hoy no es algo normalizado y necesitamos ya algo que diga sobre papel de que esto tiene que ser así y punto. Sí, además, dime. perdona, para añadir que con lo que comentaba Nadège, que además es que es la base para empezar un cambio que no solo va a hacer a nivel del salario digno, ¿no? Sino que una vez consigues que haya un salario digno, también se puede conseguir realmente que hayan otros problemas que suceden dentro de la industria textil que se pueden ir solucionando, ¿no? Para mí es el principio para poder realmente hacer un cambio. Es que, claro, casi todas las iniciativas que hay en este ámbito para mejorar los derechos de las trabajadoras, y hay que insistir en ello, porque casi todas, la gran mayoría son mujeres, pues no sé, sobre todo Nadés nos puede hablar de todo lo que ha venido después del Rana Plaza y las campañas de Fashion Revolution, ¿no? Que muchas veces son buenas intenciones, son buenos propósitos, pero si no hay leyes detrás, pues es complicado, ¿verdad? Es sobre todo complicado mantenerlo, es decir, Claro. mientras está algún problema, alguna historia se hace mediática y está saliendo de todos los medios y la gente está pendiente, pues estamos todos ahí de a ver si hay algún cambio, pero cuando ya ha pasado 1 año, 2 años de este cambio, pues lo perdemos de vista, y si no hay una ley que lo apoye, tan rápidamente como ha venido, se va, y necesitamos algo que estabilice este tipo de actos, este tipo de trabajo, realmente no solo para el sector textil, sino para todos los sectores, pero empezando desde un sector que en sí explota muchísimo a las personas que son las más desprotegidas en el mundo, aquellas que por ley en sus lugares de origen no tienen acceso a ninguna cobertura que les puedan ayudar a salir de esta situación. Con lo cual, efectivamente, sería un paso muy grande en todo, a nivel mundial. Y además tiene que ser una ley porque es que es un tema complejo. Hemos hablado antes muy por encima del tema de las cadenas de suministros. Claro, los que llevamos tiempo con curiosidad y con interés y siguiendo de forma periodística estos temas, pues sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que más o menos la gente sabe que hay subcontratas y tal, pero no se sabe hasta qué punto esto afecta. No sé si podríais poco pues, poner el foco, ilustrarnos bien sobre qué significa todo esto de la cadena de suministros y todas estas subcontratas que hay. Pues un poquito sobre todo porque para que la gente entienda el problema que se esconde detrás de este sistema. El tema de las subcontratas, muchas veces las mismas empresas utilizan este tema de las subcontratas porque de esta manera se pueden también mucho
cuidar las espaldas de decir, no, es que yo no sé qué está haciendo, ¿no? A quién le contrata. Pero está claro que cuando tú estás apretando a nivel de precio de una pieza de ropa, estás apretando a una empresa para que te haga tu producto, evidentemente esto va a ir hacia atrás y va a haber una presión hacia el final a la persona que vaya a elaborarlo, ¿no? Y ahora estamos hablando de condiciones porque estamos hablando de salario digno, ¿no? Pero esto se le suma también que hacen 14 horas al día durante 6 días a la semana en condiciones realmente en infraestructuras con materiales o maquinarias que no son tampoco muy adecuados, ¿no? Recibiendo en muchos casos mucho acoso laboral, ¿no? Sexual, incluso en algunas ocasiones. Entonces, claro, ellos sirve mucho para curarse las espaldas, ¿no? Es decir, bueno, yo no sé lo que hacen, ¿no? Yo no lo estoy haciendo yo. Bueno, sí, porque evidentemente cuando tú haces una presión a nivel de precio, vas a generar que esa presión vaya, ¿no? hacia atrás. Y hay un estudio de Oxfam Intermón que dice que si se pagaran los salarios dignos a las personas productoras, el precio de la ropa, si las grandes empresas no quieren mover su parte de beneficio, que es enorme, solo subiría un 1%, que evidentemente lo podrían asumir estas empresas, ¿eh? Pero vamos, que no se trata de que realmente no es un coste, sino que realmente es simplemente un tema de ganancias, porque un 1% de un importe enorme para una empresa es mucho, ¿no? Estamos hablando de que el mercado del textil mueve muchísimo, pero muchísimo dinero a nivel europeo. O sea que estamos hablando de... Bueno, lo tengo por aquí, que se habían previsto como 260.000 millones de euros en ventas previsto para 2022. Repito, 260.000 millones de euros que va a mover el sector en ventas este año. Eso es bastante dinero. Un 1% menos de beneficio. Cuando hablamos de un ingreso tan grande, es que estamos hablando de algo ridículo, ¿no? O sea, es que yo no entiendo, es que ya sería una cuestión casi que apela no solo a la justicia, sino a la conciencia de la gente, sobre todo de los que ganan tanta pasta, ¿no? De los consejeros delegados, los presidentes de estas grandes compañías, de tíos, si vas a, o tía, aunque suelen ser tíos, los que suelen ser tíos los que mandan, si con 1% vas a ganar igual miles de millones y encima vas a dar un trabajo digno, o sea, ¿qué más quieres, no? O sea, ¿quieres ser el más rico del cementerio a costa de algo tan insignificante de verdad? O sea, pues no tiene ninguna explicación lógica, ni siquiera casi desde el punto de vista económico. Sí, nos obligará a replantearnos lo que es la redistribución justa Claro. del movimiento económico en su forma más grande a nivel internacional y es algo que necesitamos. Igual que lo hemos necesitado en su tiempo, en los tiempos de la revolución industrial, cuando aquí en Europa los trabajadores por primera vez empezaron a decir, oye, ya está bien de explotarnos y de pagarnos 2 duros, pues es más o menos lo mismo que pasa ahí, solo que pues llega prácticamente, o sea, unos cuantas decenias más tarde, pero no es nada que no hayamos visto anteriormente. La diferencia es que ahora que vivimos un poco mejor, que por supuesto no significa que seamos todos ricos, pero que ya hemos pasado esta precariedad latente que teníamos en el pasado y ahora queremos que esta manera de vivir un poco más dignamente pues le llegue a todos los que tenemos alrededor. Y además pienso que necesitan mucho de que esto lo hagamos desde los países consumidores, porque allí no tienen, bueno, aunque tengan el derecho de hacer sindicatos en muchos casos, el pertenecer a un sindicato te puede costar la vida, ¿no? Hay vídeos en el documental este de True Cost, por ejemplo, lo explica, ¿no? La que está allí, se mete en un sindicato y le pegan una paliza. O sea que realmente para que estas personas realmente puedan ayudar, la ley es muy importante. Evidentemente, como ciudadana se pueden hacer cosas, pero una ley es primordial. Ese documental nos interesa porque la gente que nos ve suele ser muy militante y seguro que le va a interesar. True Cost, o sea, coste Trucos. verdadero, entiendo, ¿no? Y lo puedes ver perfectamente en YouTube. Pues ya sabéis, quienes nos veis, que os suele interesar estas cosas, que ya tenéis una cosa para ver y por YouTube. Precisamente ahí quería entrar yo también en el tema de los sindicatos.
precisamente después de este colapso, de este derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, que originó este movimiento de Fashion Revolution, pues precisamente también se reivindicaba pues una labor más fuerte y una, digamos, una mayor presencia de los sindicatos y una mayor capacidad para sindicarse y para poder crear los sindicatos, ¿no? En estos países del sur global. Ha habido algún tipo de avance, pero parece ser que todavía, como dice este documental, sigue siendo complicado, ¿no? Pero claro, va a ser muy importante porque está muy bien que hagamos esta campaña, pero va a ser muy necesario también que se puedan defender los derechos desde el terreno, ¿no? Que al final todo acaba convergiendo, no sé cómo lo veis. Tener necesidad, claramente lo tenemos que hacer desde donde tenemos el poder para poder empujar este cambio. Sí, Ahí en estos países, como decía María, aunque tengan alguna ley que teóricamente les pueda ayudar, esto no significa que está ya normalizado. Si uno solo no puede luchar contra todos, con lo cual necesitamos darles el poder a estas personas de reunirse, de crear también, de explicar cuáles son sus necesidades, de explicar cuáles son sus vidas, cuáles son los cambios que necesitan ver realizados con mayor prioridad comparado con otros, y que nosotros con nuestro apoyo puedan desarrollarse ellos mismos hacia una vida mejor. Decir, no solo darle todo, mira, te hemos salvado, sino decir, mira, aquí está la llave para que desde ahí podáis luchar por vosotros mismos y que desde ahí pues consigamos entre todos un mundo un poquito más, con una mejor repartición. De hecho, es muy curioso, Nadeix, también porque es cuando en las cooperativas de comercio justo que están en Bangladesh y en la India, estas cooperativas estas sí reciben un precio justo por la ropa que están fabricando y un salario digno. Cuando hablas con ellas, una de las cosas que más comentan que les genera como un empoderamiento es el poder estar en un sindicato, ¿no? claro. Y yo creo que el comercio justo, en este caso a nivel del textil, ¿no?, demuestra que es posible, que esta ley que se está pidiendo, que es una ley de precio mínimo, en comercio justo se lleva mucho tiempo haciendo, es viable, es posible y genera, como decía antes, unos beneficios que no solo van directamente con el salario de esta persona, ¿no?, sino en educación, en sanidad, en infraestructura para la familia, empoderamiento de la mujer, ¿no? O sea, que tiene unos añadidos, ya recibes un precio digno, pues todo lo demás que puede añadir, que se puede conseguir si conseguimos que nos hagan caso y que esta ley Esto es muy se lleve a cabo. importante, María, porque estas cooperativas de comercio justo, que suelen ser también protagonizadas por mujeres, para mí tienen un valor inmenso, porque estamos hablando de mujeres en países, por ejemplo, India o Bangladesh, donde la situación de las mujeres es todavía peor que aquí, evidentemente mucho peor, sin ser la nuestra todavía aquí la óptima y sin haber aquí alcanzado la igualdad, pero ahí es todavía mucho peor. Y son mujeres que se organizan, que crean empresas, que consiguen un salario justo. A mí me parece algo fabuloso. Eso sí que es una noticia positiva. No sé si nos puedes contar un poco más de este tipo de cooperativas que son un ejemplo en el que mirarse, desde luego. Vamos, un espejo para el cambio social y a nivel internacional, si quieres. Pues la verdad es que estas cooperativas, hay muchas, ¿no? Pero ahora hemos estado trabajando en algunas campañas como son con Base Bangladesh, Rahat Milk Cotton Mills, Creative Handicraft, ¿no? Son cooperativas que llevan muchísimos años trabajando y que son el ejemplo de la realidad de que es posible, ¿no? En comercio justo se trabaja sobre como criterios que están basados en tres pilares, ¿no?, que son el social, ¿no?, que sea pues que se respete, que igualdad de género, que no haya explotación infantil, que pueden pertenecer a sindicatos, que sean formatos cooperativas donde haya tomas de decisiones participativas, el económico, ¿no?, el recibir tanto un salario digno como que también el precio que se pague por esa ropa también sea un precio digno, y el tema medioambiental, ¿no?, la no contaminación del medio ambiente y la reducción del impacto. Entonces, es cierto que estas cooperativas, pues con el fast fashion, pues sufren mucho, ¿no?, porque evidentemente es muy difícil vender una prenda a otro precio cuando tienes una camiseta a 3 euros. Claro. Pero realmente hacen un trabajo espectacular y el resultado que tienen ellos cuando luego valoran
cómo han evolucionado estas mujeres que pertenecen a estas entidades, pues es espectacular, ¿no? También los servicios que ofrecen a nivel de curas de las mujeres, de tener guarderías donde pueden estar los hijos que en ese momento no están en la escuela y pueden estar con ellos, la facilidad de horarios, cosas que aquí a lo mejor nos parecerían algo como normal y para allí es algo pues muy, muy diferente, ¿no? Claro, y el empoderamiento que supone para mujeres en un país del sur global, pues bueno, pues evidentemente donde es muy complicado, incluso que las mujeres salgan a la escena pública, ¿no? Siempre es uno de los problemas, ¿no? La reclusión y la invisibilización, pues ahí se empoderan, se organizan, crean una empresa. Quiero decir que es una demostración de no solamente de dignidad, sino de eficacia, de empoderamiento, de muchas cosas, porque claro, está genial hablar de estos beneficios cuando ya está montado y se ven los resultados y se ve todo esto que tú dices, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es cómo es el día 1 o -1 de estas cooperativas, cómo se conocen mujeres y en un país como Bangladesh o como la India deciden crear esta cooperativa y cómo se ponen en marcha. ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué es lo más Mira, difícil? hay muchos ejemplos distintos, pero es bastante común que haya alguna persona, sea hombre o mujer, una lideresa, que de repente se dé cuenta de que una de las cosas importantes para poder tener una vida digna y sentirte, ¿no?, bien como persona es tener un trabajo con un salario digno, ¿no? Más en un país como India, Bangladesh, donde pues, a nivel cultural pues, está mucho más masculinizado todo. Entonces, suelen recibir el apoyo de alguna entidad, ya sea local o alguna ONG, como para iniciar este proceso, para empezar a juntarse, y suelen empezar con cosas súper pequeñas que exportan únicamente a entidades de comercio justo. Y este suele ser el inicio, ¿no? Luego, evidentemente, van creciendo y ya pueden ofrecer todos sus productos justos, ¿no?, a otras entidades que a lo mejor no son entidades de comercio justo como tal, pero que quieren comprar sus productos, ¿no? En el tema del textil, por ejemplo, siempre es complejo. O sea, así como en café o cacao siempre es como más fácil decir, esto es de comercio justo, no, esto no. En el textil siempre es más complicado porque es tan larga la cadena de producción que por ejemplo, hay una cooperativa que hace algodón de comercio justo que se llama Rajasmine Cotton Mills y hacen, además es orgánico, o sea, hacen un proceso súper bonito. Pero cualquier entidad puede comprar este algodón y no tiene por qué ser la otra entidad la que produce, ¿no? Entonces es importante ver que a la certificación de comercio justo solo garantiza lo que es el algodón, ¿no?, que el algodón en sí se ha trabajado, el certificado que es este que llevo yo aquí, que es Fairtrade, ¿no?, que es el que garantiza que el producto, o sea, el algodón se ha hecho, pero para saber si realmente la cadena de producción se ha hecho de comercio justo es muy complejo, ¿no? Evidentemente, si vas a una entidad, a una marca de comercio justo, ya lo tienes garantizado, pero en el caso de otras entidades, pues ya tienes que fiar mucho más pues, de la web, de que sean transparentes, de que puedan realmente hacer toda la trazabilidad del proceso. Porque en el textil pues es enorme, ¿no? Nadie de eso sabe más que es del sector, pero es una cadena mucho más larga que en otros productos. ¿Quieres aportar ahí algo, Nades? Es una cadena muy larga, con mucha deslocalización, no solo de la mano de obra, no solo del trabajo en sí, sino también, vamos a decir, de la responsabilidad. Como decía al principio María, siempre es más fácil decir, no, es que nosotros lo hacemos bien, es el otro que lo ha hecho mal. Nosotros confiábamos en lo que hacía. Con lo cual, con tanto movimiento, primero el material, la transformación del material, el diseño de la prenda, mandarlo de un lado a otro, son muchos pasos, son muchísima gente y el control es muy limitada porque las leyes no apoyan justamente. De hecho, quería aprovechar para que nos contara María un poco, porque es una pregunta que nos hacen muchísimo, que nos hablara del sello Fairtrade, de qué significa para una persona que lo ve haciendo productos, pero no sabe lo que significa, qué es el sello Fairtrade, para que ellos sepan un poco más sobre su significado. Perfecto. Mira, el sello Fairtrade lo que garantiza es que el producto en origen
se ha realizado bajo los criterios de comercio justo. En el caso del café, del cacao y el azúcar es fácil, ¿no? O sea, es la agricultura, o sea, la recolección, toda la parte de la cooperativa que ha elaborado toda la recolección y ha dejado el producto preparado para la exportación es de comercio justo, y en el caso del textil es el procedimiento del algodón, ¿no? Todo lo que es cómo se elabora el algodón, cómo se recoge toda esa cooperativa que trabaja. Y es un sello muy complejo porque, claro, no es como el ecológico, ¿no? Que tiene que mirar los principios medioambientales, sino que tiene que mirar muchos criterios, ¿no? Como que decía, pues que estén recibiendo un salario digno, que estén las personas contratadas, que tengan, no haya explotación infantil, que sean en formatos cooperativas. Hay veces que hay países que el formato cooperativa no es legal y entonces son formatos de entidades, pero que tienen que tener participación democrática, ¿no? Que también es muy importante para el empoderamiento. El derecho sindical, el que no haya racismo ni por religión, ni por cultura, ni por afinidad sexual. O sea, no puede haber ningún tipo de Discriminación. discriminación. A nivel medioambiental, ¿no? Que mira todos unos criterios medioambientales en cuanto no solo a no contaminar, sino en cómo reducir, ¿no? El impacto, cómo minimizar ese impacto. A nivel del precio que se establece por el producto, ¿no? Por el algodón, pues establecer precios mínimos de garantía y que no sea volátil, ¿no? Es un precio mínimo de garantía, y si el precio de ese producto es superior en bolsa, se paga ese precio superior con una prima social que se invierte en beneficio para la comunidad. Por eso hay muchas entidades que, pues, como decía, ofrecen pues guarderías para los niños o temas de salud para sus comunidades o sus cooperativas, pues con esta primas que se reinvierten a nivel comunitario, ¿no? Y luego hay un tema que también no se habla mucho, pero que también es importante, que es un criterio que también mira Fairtrade, y es que haya habido prefinanciación. Depende del producto, es el mínimo que se establece como prefinanciado es uno u otro, pero es algo que diferencia mucho del fast fashion, que es te pago a no sé cuántos meses, ¿no? Y esta prefinanciación se hace porque, evidentemente, cuando tú tienes un pedido, tienes unos gastos, ¿no? Que asumir, y pues que tú no tengas que estar buscándote la vida con algún crédito para poder empezar tu pedido, ¿no? Relaciones a largo plazo, no es como a ver quién me da el mejor precio, pues son estas relaciones que se establecen a largo plazo, porque el criterio del precio no es el que se elige, ¿no? Entonces son estas relaciones como mucho más estables. Entonces, esto es lo que mira el sello Fairtrade, que es el algodón, ¿no? Entonces, a veces me he encontrado, ya, pero es que aquella gente dice que compra Fairtrade, pero es que ellos no son comercio justo. No, probablemente ellos no, pero que en origen están comprando comercio justo. Si hay el sello, la recolección del algodón se está haciendo de manera con los criterios de comercio justo. Y yo lo decía, en el textil, pues es más complejo porque o la entidad que te lo está vendiendo es comercio justo, o la que lo está elaborando, ¿no? Que hay cooperativas que solo elaboran ropa o cestas de yute, pues ellas ya son de comercio justo, que en la mayoría están dentro de una entidad que se llama World Fair Trade Organization, ¿no? Que son las siglas WFTO. Pues es fácil de saber, pero claro, si es la otra Transciudadanos, cuando están vendiendo a entidades que no son de comercio justo, pues siempre es más complejo, ¿no? Pero que si una persona está comprando un producto que es de comercio justo, el origen, o sea, si está certificado Fairtrade, en origen, la recolección del algodón se ha hecho con los criterios de comercio justo. Si lo estás comprando además a una entidad que es de comercio justo, pues evidentemente toda la trazabilidad. Pero el sello solo garantiza la producción, o sea, la producción del algodón, digamos, del sello Fairtrade. Claro, entiendo que Yo depende creo, del sector, ¿no? Depende del sector de la actividad en concreto. claro, por eso decía que en café y cacao y azúcar es como mucho más sencillo, ¿no? Porque una vez está preparado el producto para exportar, pues en el café tú estás el café y lo vendes, ¿no? Ahí hay un intermediario. Pero en el caso bueno, un intermediario o dos, ¿no? Pero que Sí. menos intermediarios. Pero en el caso del textil, el que lo hila, el que lo teje, el que lo tiñe, ¿no? El que lo diseña, el que lo corta, o sea, es tan largo, pues que es por eso en el textil es súper importante que exista algo ya más de ley, ¿no? Claro. Evidentemente, como ciudadanía podemos hacer cosas, sí, pero es importante que se establezca como ley. Es que además esta ley que pedís para la Unión Europea, entiendo que al final haría lo que tienen que hacer todas las leyes que están bien hechas, que es favorecer lo bueno
y poner trabas a lo que es perjudicial, lo que es negativo, ¿no? Porque entiendo que esa ley pues vendría genial precisamente a las cooperativas que se rigen por el comercio justo en el ámbito del textil. Sería lo suyo, ¿no? Sí, Sí, a ver, pues lo que decíamos de normalizar realmente, de hacer algo que nos parezca tan obvio, pues ya realmente no se puede evitar. Buscar la manera, porque muchas veces lo que pasa es lo típico, no echa la ley, echa la trampa, pues Claro. necesitamos limitar la posibilidad de hacer trampas cuando estamos hablando de un recorrido tan complicado y con tantísimas personas o organismos implicados. Es que hay tantos recovecos que se pueden colar, imaginaros, en una directiva que rija estas cuestiones. Y me acuerdo, alguna vez lo he puesto de ejemplo, hace un montón de años fui un par de veces invitado al Parlamento Europeo por el Grupo Verde Europeo, no me importa decirlo, y nos reunimos con una serie de eurodiputados y uno nos explicó el tema de cómo funcionan los lobbies en el entorno europeo y cómo los lobbies tienen un edificio para ellos solitos bueno, el entramado, en el complejo, en este caso de Bruselas, que hay un complejo en Bruselas y otro joder, iba a decir en Estrasburgo, que siempre me confundo con Luxemburgo, en Estrasburgo. A ver, lobby es un término muy genérico que puede tener que ver tanto con empresas que luchan por sus beneficios en un sector empresarial, el que sea, en un sector económico, o una ONG, una asociación de derechos humanos, es un lobby, ¿no? El problema es que los lobbies más potentes que están ahí, con una sede física en Bruselas, pues suelen ser bueno, los más poderosos, son los relacionados con las grandes empresas, ¿no? Y lo que nos decía este eurodiputado fue que él alucinaba en las primeras charlas con una pugna muy encarnizada, un debate muy encarnizado en el Parlamento Europeo que en ese momento tenía que ver, creo que era un ancho de las ruedas de algo de los neumáticos, no sé qué medida de los neumáticos, un ancho o un milímetro de un grosor de algo de los neumáticos. Y él no entendía por qué tanta lucha por algo que es una chorrada y que los ciudadanos, vosotras sabéis cuántos milímetros tiene que tener. Pues ¿por qué? Porque estaban de medio los lobbies de la empresa y a lo mejor al lobby de la empresa X de neumáticos le interesaba que el ancho fuera 4 y a otra empresa del sector le interesaba que fuera 6. Me lo estoy inventando, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, si en algo así hay esa pugna, claro, hablando de lo que hablamos, de una iniciativa ciudadana europea tan potente en un tema que es la segunda industria más importante del mundo, como es la textil, o bueno, la segunda más contaminante y de las primeras, quiero decir, la segunda más contaminante del mundo y de las primeras también del mundo en importancia, ¿no? En movimiento económico, estará, no sé, pero vamos, de las primeras seguro, ¿no? Entonces, hablando de algo así tan potente, me imagino que los lobbies van a estar ahí a topísimo y que además de recoger firmas, vais a tener que estar de alguna manera muy cerca de lo que se muevan esos callejones oscuros. Tenemos que tener cuidado, claro, es que el poder de los lobbies puede ser muy, muy peligroso. Va, Ahora lo va a estamos viendo, serlo. por ejemplo, desde el punto de vista, por ejemplo, ecológico, cuando vemos que estos grandes lobbies de la moda de fast fashion están creando informes con sus propias empresas, sus propios trabajadores para decir que el plástico, por ejemplo, es un material sostenible, cuando no lo es, porque pueden permitir pagarse estos informes y Claro. crear desinformación. Lo mismo pasa también con lo social. Cuando una gran empresa te dice de que es feminista porque emplea más de un 75% de mujeres en su empresa, pero olvida decir de que viven en condiciones de esclavitud, pues con un bonito mensaje, 4 flores y un buen video, pues no creemos que ya esta gente es tan felices cuando realmente siguen igual de explotadas que siempre, sino más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo se va transversando las palabras, las intenciones de estas grandes empresas y peor aún de los lobbies de estas empresas, que no es de una en una, sino todas ellas con su conjunto y el poder que pueden tener a la hora de desinformar al público, a todos en general. es que yo creo que esa será una fase 2 importante de tener en cuenta, porque una cosa será conseguir las firmas y otra conseguir que no se transgiverse todo, ¿no? Claro. En el momento en que se quiera llevar a cabo porque estén haciendo esas presiones estos lobbies, ¿no? Además, como decía Nadege, esta cosa que se están generando, incluso sellos, ¿no? El greenwashing, o sea, las grandes empresas tienen el poder y el dinero para
para apoderarse, ¿no?, de todos estos mensajes que iniciativas ciudadanas y ONGs llevan años reivindicando. Cuando notan que esto toca la fibra de la ciudadanía, dicen, yo también me subo al carro y yo más, ¿no?, porque tengo más dinero para poder hacerlo. Entonces, claro, esto siempre es un reto, ¿no?, para todas las entidades que trabajamos por la defensa, ¿no?, de derechos sociales medioambientales. Pues el greenwashing pues está ahí y es un reto. Y yo creo que para nosotras será un reto importante durante la campaña que no se apoderen de ningún mensaje, y luego en esta segunda fase, ¿no?, de que cuando vayan a hacer, como en vez de ahí, ¿no?, la rueda tiene que medir 8,4, ¿no? ¿Cuál es el salario mínimo? No, vamos a ponerlo más para abajo que si no se nos reducen los beneficios, ¿no? Ahí es donde tendremos que estar ahí O la cadena de atentos. suministro, no, pero si la subcontrata tiene sede física en un lugar que no es territorio europeo, pero tiene un tratado de fiscalidad, no sé, cuidado, porque, por cierto, precisamente, ya que se hace a nivel europeo, ¿qué respuesta hay de las autoridades? ¿Ha dicho alguien algo? ¿Algún comisario europeo? ¿Algún eurodiputado? ¿Cómo está siendo el tema? De momento todavía están siendo muy calladitos. Vaya. Esperamos que hacia septiembre, cuando ya se les pase la fiebre del veraniego y cambien un poco los temas y la manera de enfocar todos sus planes de comunicación, vayamos a oír un poco más hablar de ello. De momento es verdad que estamos empezando así como muy suavemente. Luego también depende de los lugares. Lo sabemos ya de que aquí en España pues nos cuesta a lo mejor un poquito más que algunos países del norte, por ejemplo. Sí. Pero bueno, por eso también tenemos que presionar y estar ahí y seguir presionando para que ellos también se mojen y hablen del tema. Pero ya hay conocimiento de algún grupo político, ¿sabéis? ¿O alguien ha preguntado? ¿Ha habido alguien que...? Bueno, no sé si se puede decir, ¿eh? También, si no, pues nada. No, grupos como tal, no, la verdad, hay personas dentro de los grupos, pero grupos como tal establecidos, de momento nada, que yo sé. Sí, no, me refiero a los grupos políticos del Parlamento Europeo. Sí. Vale, vale. De momento me temo que no. Como Vale. grupo no, es como dicen Ades, hay personas que sabemos que están en algún grupo que conocen la campaña y que están a favor, pero como grupo no se han pronunciado todavía. Habrá que esperar a que lo hagan y habrá que exigirlo, de verdad, porque precisamente están ahí para eso. Y por parte de las marcas, que yo me imagino, corregidme si me equivoco, que tampoco creo que vayan a ir de malas en el sentido de que dirán que están súper a favor, ¿no?, de todo lo que se está promoviendo y que ellas ya lo han pensado y que están ahí, ¿no? No sé si es esa su respuesta o por dónde van los tiros, ¿no? ¿Qué están diciendo a día de hoy las marcas de ropa? ¿Hablamos de grandes o pequeñas marcas? O sea, ahí hay dos mundos Venga, sí, muy distintos. pues precisamente, explícanos esta diferencia de mundos y de valoraciones. Bueno, las pequeñas marcas están más cercanas al consumidor, porque al final es un nivel de vida, es un modo de producir, están más cercano también a lo que sería una pequeña empresa, una empresa familiar, con lo cual la manera de proceder es diferente, la manera de relacionarse con los intermediarios es diferente, y por eso suelen también tener una empatía más fácil, eh, es más común encontrar y conseguir empatía de parte de esas pequeñas empresas. Cuando hablamos de las grandes empresas, no suelen hablar, suelen quedarse bastante calladitas, creando sus propias campañas y luego de repente sale una campaña que ahí saquen, como decía María, y utilizan muchas palabras de los grupos, los varios grupos que luchan para mejorar el mundo, utilizando estas palabras que les interesan, pero siempre para ir hacia una nueva manera, un nuevo mercado, creando nuevas maneras de vender o de limpiar su imagen. Por lo cual es mucho más difícil conseguir que hablar con ellos. Lo que suelen hacer es contratar a personas intermediarios, como siempre, que con mucha buena voluntad, con lo cual se refleja la buena voluntad de este grupo, pero no de la empresa. Es muy difícil conseguir que alguien de estas esferas dé la cara y dé su opinión sobre esta temática. ¿Estamos hablando de campañas de relaciones públicas o qué tipo de gente, a qué te refieres con eso de que ponen a gente en medio de estas empresas?
Sí, sí, en gran parte se utiliza la relaciones públicas, siempre ha funcionado, ya lleva también desde 1920, ahí hemos descubierto que esto funciona muy bien porque genera empatía en el público y le hace ver que hay una cara amigable que se está esforzando para conseguir un cambio, pero estas personas son contratadas para ver qué se puede hacer y cómo pues, se puede mejorar, pero no significa que luego la empresa lo vaya a poner en práctica, simplemente de que hay un acercamiento. Ahí también hay que tener mucho cuidado con quiénes son esos grupos, que también lo podemos generalizar. Hay algunas personas que hacen de relaciones públicas y que efectivamente trabajan con bastante sentido común. Hay otras que se sacan bastante más los argumentos de la manga. Entonces ahí tenemos que estar todos ahí un poco al tanto también pues para captar estos intentos de greenwashing, de social washing, para poder decir, mira, ahí cuidado, aquí ya me parece que es un poco mentira, ahí me parece que se habla mucho pero se actúa poco y averiguar de que más allá de las palabras estas intenciones se vayan poniendo en práctica, porque hablar delante de la cámara siempre queda muy bien, pero a la hora de la verdad los resultados suelen ser bastante más limitados. Sí, María, pues ¿quieres añadir algo a esto? Sí, que a mí, yo muchas veces con esto que comentabas de las grandes marcas, que seguro, como dicen Adeix, van a no decir nada y al revés, ¿no? Utilizar. Es, el miedo también que da es lo que vayan a hacer por detrás, ¿no? Lo que decía de ese reto a la hora de cuando salga esta ley de pedir este salario digno y también a ver qué les cuentan a las empresas productoras suyas, ¿no? Que generen ese miedo de, mira, si sale esta ley nos vamos a poder comprar, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que generen miedo a las personas productoras y que ellas mismas estén como, ay, ¿qué va a pasar con nosotros si sale esta ley? ¿No? No nos dejarán de comprar o tonterías de estas que sirven para generar sobre todo miedo al final, ¿no? A estas personas productoras. O sea que a ver qué sale al final. Pero bueno, también tengo que decir que si las grandes empresas empiezan a hacer greenwashing, es que vamos bien. ¿Sabes? Es que a nivel de que es que la presión está llegando, porque no harán nada si no notan presión. Allí hay un tema muy importante que tiene que ver con, a ver, a lo mejor cada uno ve el negociado según lo que le toca a él, lo que le toca a uno mismo y con lo que está familiarizado, ¿no? Entonces yo como persona, como periodista y persona que le interesa el mundo de la comunicación, pienso que muchas de estas batallas al fin y al cabo tienen que ver con, pues eso, con imponer una serie de relatos. En este caso no hablamos de los que intentan imponer el relato sobre la verdad, que es una práctica muy habitual en este momento, sino el relato como tu versión de los hechos, que es además la justa y la interesante, pero es verdad que es una visión que se trata de valores, de poner en relación unos valores que están a contracorriente de los valores de la economía dominante, ¿no? Los valores de esta economía ultracapitalista o turbocapitalista que va a saco. Entonces, para imponer un relato basado en unos valores diferentes, va a ser necesario, pues, todo. O sea, por tierra, mar y aire, una campaña comunicativa muy fuerte, ¿no? Eso no significa que haga falta mucho dinero, hombre. Estas empresas pues destinan miles de millones a relaciones públicas, a campañas, a vídeos, que además están bien hechos por unos guionistas que lo flipas, que te puede salir ahí un actor o una actriz que hablan demasiado con las mejores palabras y con un acento y con una música que es increíble. Y claro, es complicado responder a eso, ¿no? Porque es así. O si no, lo que hacen, como pasó con el tema del negacionismo climático, que han llevado décadas, pues eso, infundiendo miedo, infundiendo dudas, defendiendo, yo qué sé, pues como decíais, creo que ha sido María, ¿no? Bueno, pues nos van a meter miedo a los productores o a los intermediarios, ¿no? Entonces, claro, ahí se va a jugar mucha batalla, que son muchas batallas aquí. Primero conseguir 1 millón de firmas a nivel europeo, en al menos 7 países, y luego esta batalla de la comunicación, que no sé si sois conscientes, pero va a ser fundamental. Pues sí. El tema de la comunicación es complicado desde la posición del activismo en Claro, cuanto a que eres la voz eres el que viene a decirte cosas malas.
El de la publicidad, el de greenwashing, es el que viene a decirte tú tranquilo, no cambies nada, no pienses en nada, nosotros lo vamos a cambiar. O desde los países productores, digo, madre mía, por culpa de estos locos vais a quedar sin trabajo porque nos van a obligar a cerrar las fábricas. Entonces siempre tienes que estar ahí como para recordar, a ver, no cambiemos un poco el tema. Es decir, el problema es que hay gente que está sufriendo y esto lo tenemos que cambiar. Pero es muy fácil enganchar a la gente desde los sentimientos positivos. Y Claro, desde el activismo, cuando hablamos de cosas tan delicadas, es más difícil conseguir estos sentimientos positivos porque todo está fatal. Con lo cual, ahí está un poco nuestra lucha, el cómo conseguir hacer que la gente siga luchando a pesar de que realmente es una información bastante difícil de tragar y que además tenemos una competencia que tiene muchos medios para hacer auténticas pelis de Hollywood en cuanto a exacto. publicidad y que te deja ahí con una calma y una paz en el alma, que ya está, ya todo está cambiando, todo es súper bonito. Bueno, pero cada vez la gente está más consciente también de estos sistemas, de estos mecanismos, con lo cual creo que tenemos que seguir haciendo más ruido desde los varios grupos y los varios enfoques de cada grupo. Es decir, uno que hable pues de trabajo infantil, otro que hable de la mujer, otro que hable del impacto económico, otro que cada uno que se dedique a algún tema en particular para ayudar a entender esta visión global que es muy complicada y necesitamos simplificar para que la gente la entienda sin que se le provoque un rechazo total para apoyar. Sí, aparte, Nadej, una cosa que dijiste tú en una reunión que tuvimos hace poco, ¿no? Que a ver cómo damos los mensajes, ¿no? Exacto. Porque al final, para mí la clave es dar el mensaje de que se puede hacer y en positivo, ¿no? Pero en un tema tan complejo siempre es difícil, ¿no? De a ver cómo damos el mensaje para que realmente las personas no digan, no lo vean como, uff, esto es fatal, ¿no? Mi vida ya es complicada suficiente como para escuchar esto y, ¿no? Que tenemos que, es también un reto nuestro, ¿no? De cómo vemos cómo diremos, ¿no? Los mensajes. Y otra cosa que quería añadir, que hablabas tú de la comunicación, ¿no? Y no deja de sorprenderme, o sea, ya lo sé, o sea, trabajo en el sector de la economía social y solidaria desde hace muchos años y ya lo sé que los medios de comunicación pues están influenciados y más, pero es que no deja de sorprenderme que en temas tan importantes se descomunique tanto, ¿no? Digo, ¿cómo una persona puede no ser responsable? Yo me imagino a una persona periodista, ¿cómo duerme por las noches cuando trabaja en la desinformación y no en la información, ¿no? ¿Cómo te vas a dormir tranquilo con tu tranquilidad y no con un ardor de estómago? Entonces, yo agradezco un montón iniciativas como la vuestra, que nos da voz y que nos ayuda, porque nos es súper complicado poder realmente poder dar los mensajes en medios de comunicación. Entonces, todas las iniciativas como la vuestra para nosotros son agua bendita Sí. y apelo, por favor, periodistas, ¿queréis dormir bien? Por favor, informar y no desinforméis. Pero hay un pero en la cuestión, porque yo muy pocas veces he podido vivir de algo relacionado con lo que he estudiado y muchas veces he tenido que vivir de trabajos administrativos, que es lo que suelo hacer muchas veces y tal, de oficina, aburridos, porque si quieres hacer algo relacionado con tus valores y de verdad con conciencia es casi imposible, ¿no? Pero eso también, también sería culpa un poco o responsabilidad, que me gusta hablar de responsabilidad más que de culpa cristiana, qué horror. Es responsabilidad de muchas de las personas que estamos convencidas. Yo, cuando puedo ejercer el periodismo, casi siempre en mis ratos libres, y también intento pagar por una información libre. Yo estoy suscrito a La Marea o he estado suscrito a Carne Cruda o estoy suscrito de vez en cuando puedo, ¿no? Pero siempre estoy suscrito a veces a uno o a veces a dos medios de comunicación alternativos que difunden noticias de forma libre digamos, sin ser rehenes de sus anunciantes, ¿no? Lo digo porque muchas veces mucha gente muy activista pide a los periodistas una pureza, pero luego son más agarrados que un puño, ¿no? Y claro, igual que es una cuestión de conciencia en la medida de lo posible, porque tenemos el dinero que tenemos en el bolsillo, pero si puedes comprar de vez en cuando algo ecológico, algo de comercio justo, pues cuando puedas, en la medida que puedas, lo intentamos y lo hacemos de vez en cuando, no todo lo que quisiéramos, pero lo hacemos, pues oiga, de verdad, hay suscripciones, La Marea yo pago 40 euros al año.
hay suscripciones de 30, 40, 50 euros al año. Entonces, claro, es que sí, estamos entregando la comunicación a los dueños de las imprentas, a los grandes dueños, que son bancos, sobre todo, y sobre todo los bancos. En este país, a partir de la crisis de 2012, los bancos eran accionistas de los grandes medios los grandes grupos mediáticos y pasaron de ser accionistas, perdón, sí, de ser anunciantes, quiero decir, a ser accionistas. Tenían unas grandes deudas que no podían pagar y al final se convirtió esa deuda en acciones y por eso te puedes encontrar que un día todos los medios de comunicación escritos de este país aparecieron un día, no sé si visteis esa imagen curiosa, una campaña del Banco Santander cubriendo la portada de todos los grandes medios de comunicación escritos de este país, de todos, a izquierda bueno, a supuesta izquierda y a derecha. Entonces, claro, es que... ¿Y qué quieres? Y al final el periodista, que el que trabaja, dice, bueno, vale, me vendo al diablo, pero si no, ¿cuál es mi opción? También, porque también está uno vendido al diablo cuando está haciendo trabajo administrativo para una empresa tan capitalista como cualquier otra, ¿no? Total. ¿Sabes? Entonces, claro que sí. De hecho, también pasa en vuestras ONGs, pues muchas veces el trabajo sois voluntarios y tal, y los periodistas, pues a veces no tenéis gabinete de comunicación o lo tenéis, y yo sé, he habido gente que ha trabajado, no voy a decir asociaciones, pero que llega un momento que no se les podía pagar, etcétera, ¿no? Y claro, con esos equipos tenéis que competir contra eso, la industria de Hollywood y estas historias. Es que constantemente David contra Goliat, ¿no? Ya, Entonces, perdonad sí, el sí. inciso, pero es que es un tema muy Sí, sí. importante y es que son luchas que para conseguir una ley a nivel europeo, pues primero, ya conseguir 1 millón de firmas implica una labor de difusión y comunicación fundamental. Y luego, cuando llegue el momento de la redacción de la ley, ahí va a seguir el tema, la pugna. Total, sí, sí, sí. Sí, La estoy verdad de que acuerdo contigo, pero también es verdad de que siempre estamos con esta ambigüedad, de esta dificultad de ver hasta dónde uno es libre de actuar, Claro, siempre, sobre todo si vive de ello, donde ahí pues complica mucho la situación un poco en cualquier gremio, creo, y en la comunicación especialmente. En el caso de la moda, muchas de lo que son las grandes comunicaciones de moda son financiadas en su mayoría por grandes empresas de fast fashion. Con lo cual, a lo mejor te encuentras con un pequeño artículo sobre justicia social y ambiental y luego un artículo bien grande para el greenwashing o para social washing, porque se les ha pagado para ello. Con lo cual, mencionar se menciona, pero se cambia la palabra de un modo que al final no sé muy bien si sé bien a quién está ayudando y no es a quien quisiéramos ayudar. Entonces, hay una intención, pero llegar a este impacto es más difícil. En España, que es donde yo puedo hablar porque es donde tengo más comunicación, veo que es muy difícil conseguir atención de parte de los grandes grupos de prensa para hablar de la problemática que nosotros hablamos. Es decir, se habla de sostenibilidad, se habla de algunos casos, pero más relacionados en lo que se busca para la protección nacional. Es decir, si por ejemplo ahora nuestro problema principal es la gestión de residuos, porque nadie más quiere nuestra basura y tenemos que apañarnos con ella, pues poco le va a importar lo que está pasando en Bangladesh. Lo que les importa es somos sostenibles porque generamos poca basura. Cuando la realidad es intentamos reducir la basura porque no sabemos qué hacer con ella. Y ahí está el grupo activista intentando volver a reponer el foco sobre la realidad. Es todo un juego así muy difícil donde sabemos que hay intenciones muy buenas de parte de todo el mundo, pero que al final a la hora de la verdad conseguir transmitir la información real de una manera que pueda llegar al consumidor también es una auténtica locura. En cuanto al 1 millón de firmas, creo que también depende de cómo lo queramos ver. Es decir, es verdad que es muchísima, es una cifra que impresiona, pero solo en España todos los años tiramos cerca de 1 millón de prendas a la basura. Entonces, ahí ya, por ejemplo, si lo mencionamos, bueno, tampoco es para tanto, 1 millón. Entonces, ya hay que ves. ver un poco según los intereses que todos tenemos y creo que tenemos que replantearnos el si queremos una sostenibilidad de una justicia social que realmente solo nos implica a nosotros o si queremos hablar de una justicia más global y más entrelazada entre los varios grupos, no solo desde productores y grupos ONGs, pero también, por ejemplo, desde los comunicadores, donde ahí pues
puede ser muy difícil, sobre todo si entramos en el tema de los influencers, donde ahí pues tenemos otra lucha más allá de las empresas muy importante. Ahí se genera una presión relativamente negativa Muy que se negativa. tiene que tomar en cuenta. Muy negativa porque los influencers trabajan para el enemigo claramente. Simplemente por añadir un matiz al tema de la comunicación, porque he hecho mucho activismo relacionado con comunicación y a veces hubo buenos resultados. Evidentemente no se pueden imitar las estructuras y formas de las grandes empresas, pero hay otras cosas que se pueden hacer desde con muy pocas personas y que no la va a hacer una gran empresa y que te ponen en el foco mediático. Yo me acuerdo que militaba en el movimiento por la vivienda digna y conseguimos difusión en medios nacionales e internacionales con propuestas pues muy llamativas y muy originales. Desde, por ejemplo, decir un día que íbamos a tapiar el Ministerio de la Vivienda y se puso un montón de policías pensando que íbamos a hacer eso y nos plantamos vestidos de ladrillos de goma espuma saliendo en televisión, sí, o una campaña esta vez con un sindicato, no uno de los grandes, uno en el que milito más pequeño, bueno, CGT, me da igual decirlo. Y aparecimos en la sede de la COE prácticamente desnudos, con un cartel que decía, cuando dijo Díaz Ferrán que había que trabajar más y cobrar menos, esto de qué más quieres que pierda para que tú sigas ganando, ¿no? Y también salimos en los medios de comunicación, quiero decir, el marketing de guerrillas son cosas, tú no vas a ver a nadie de una gran empresa o un actor de Hollywood haciendo eso, pero ahí tienes un terreno que si eres capaz de hacer algo llamativo, que lo puedes hacer con 5 personas, vas a salir en los medios de comunicación, ¿no? Esto lo digo Sí, aunque hay que tener como cuidado de pequeño que no se consejo. ridiculice estas actividades, estas actuaciones, porque veo No. a menudo salir, cada poco tiempo sale alguien vestido de basura, por ejemplo, para comunicar de que hay que hacer algo con los residuos, y lo único que sale es ver el lunático cubierto de basura. Entonces, es fácil ridiculizar esas acciones y hay que pensarlas bien. Es No, importante, es una herramienta, pero es verdad de que se tienen que estructurar de una manera bastante concreta, bastante bien pensada, para que luego de nuevo no te salga, que no se vaya cambiando el mensaje hacia donde no quisieras. hace falta ingenio y hace falta alguien que aparte de hacer la performance de turno, sepa fijar el mensaje. Pero se ha hecho, Exacto. o sea, el movimiento de la vivienda digna llegó a situar el problema de vivienda como el primer problema de España en este país, cosa que nunca se ha dado. De ahí salieron políticas como, bueno, salió momentos como esto de desahucios o políticas que hoy son alcaldesas como Ada Colau. O sea, tuvo éxito de comunicación y vino de ahí, de todo ese entramado. Eso fue el germen eso de todas las plataformas anti-desahucios y todo lo demás. Entonces, por supuesto, hace falta una puesta en escena atractiva con alguien, pero esa puesta en escena tiene que haber un mensaje muy estudiado detrás y alguien capaz de transmitirlo en pocas palabras, ¿no? Es decir, hace falta ingenio e imaginación. Lo que no hace falta es mucho dinero. Claro. Sí, sí. Axel, muchas gracias por todo lo que quieran hacer este tipo de actividades. La verdad es que siempre viene bien alguien que tenga experiencia en ello. Y creo que sí, creo que es importante ese tipo de acciones, pero siempre teniendo muy claro qué es lo que se quiera comunicar Por para que supuesto. luego no se vaya cambiando el mensaje Es sobre el que momento. se Claro. construye así, primero sabiendo que se quiere comunicar y luego a la acción que hagas tiene que partir. Es que si lo haces, hago algo llamativo y luego veo comunico, no. La acción la planteas al Pues, revés. si se te ocurre algo para esta campaña, avísanos, ¿eh? Bueno, Que lo montamos ahí. vamos a ir recapitulando que hemos hablado varias veces de la campaña. ¿Dónde podemos firmar? Habrá gente que esté diciendo, ¿dónde? Aquí lo veis. goodclosefairpay.eu. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una campaña a nivel europeo, ¿de acuerdo? Aquí veis la web. Entonces, a ver, Good Close for Pay. Entonces, un momentito que vamos a navegar. Aquí se ve el puntero. Sign Now. Presionas. Vosotras, si lo veis no por donde yo estoy grabando la videoconferencia con vosotras, tendríais que estarlo viendo el programa en otro lado y veréis lo mismo que está viendo la gente, que es como estoy Se puede navegando. poner en castellano o en catalán. Perfecto, se puede poner en castellano o en catalán. Aquí ya se puede, ya se puede ver, es que no lo he visto. ¿Dónde está en castellano? Hay un botón para cambiar el idioma, puede que justo en este momento, por desgracia, lo estén editando o algo, pero bueno, se supone que ahí hay un botón A ver, un donde bien momentito. visible, donde le das y te cambia de traducción ¿Veis directamente. que estoy otra vez Lo en que la necesitas portada, no? saber. Sí, sí. A ver, bajo.
baja del todo, Tiqui, 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 tiqui. que según la pantalla sale de una manera u otra. ¿Dónde? Yo creo que a lo Sí, mejor aquí, justo ahora lo deben haber quitado, pero normalmente sale abajo a la derecha. Es que yo sí, estos días lo he estado buscando y tampoco, pero bueno, que lo vamos a tener en breve, ¿vale? Que la gente lo sepa. Y que aquí arriba, aquí Signao, que de todas maneras es muy simple, porque realmente se pide nombre, apellido, el DNI y poco y ya está, más. sí. Entonces, no es muy, tampoco es muy complicado. Yo lo firmo esta Y también tarde. en esta misma página tiene más información, por ejemplo, en la parte del mapa, donde se va viendo cuáles son los países tocados, en qué medida están tocados. Y para curiosidad de los ciudadanos españoles, dentro de los países que necesitan de esta iniciativa para conseguir salarios dignos, también está España. España. Aquí Por estamos supuesto, no hablando de esto, estamos, ¿no? ahí va, Ahí va. exacto, de que comparado con un país como Bangladesh, la diferencia es bastante más mínima, pero que aún así, en un país como el nuestro, estamos viendo una diferencia importante en cuanto a lo que sería un salario digno y un salario mínimo, y nos puede hacer reflexionar bastante sobre cómo están funcionando las cosas. De hecho, me decía una vez un chico que es modisto, me decía que no tienen convenio laboral. Es uno de los sectores que aquí no tienen convenio laboral, ¿no? Y que dices, jolín, ¿no? Que es fuerte. Es el sector textil aquí tampoco está nada bien. Yo creo que una cosa también interesante de esta Sí, campaña y que perdón. puede ser también llamativo de cara a los medios de comunicación es que somos muchas entidades que estamos juntas en ello, ¿no? Sí, están. Y Si queréis, las pongo un momentito. A ver, si queréis. ¿Dónde está? Team, me creo que estaba en Team. Aquí lo tienes, perdona, María. Sí, comenta, que si queréis comentar. sí, pues eso, que somos muchas entidades y que yo creo que eso enriquece mucho de cara a poder realmente de hacernos escuchar, ¿no? Que hay muchas entidades de índole diversa y que, bueno, que yo creo que eso nos puede ayudar tanto para ideas interesantes como las que comentabas tú, como para realmente decir, oye, que no son una sola entidad que se le ha ido ahora a la olla con recoger un millón de firmas, ¿no? Sino que somos un montón Claro. de entidades que lo estamos pidiendo. Perfecto. Y ya, como habías hablado también antes, María, de Fair Trade, he pensado poner, aunque también está la vuestra, la de la Cordi, ¿no? Sí. Entonces, la Cordi.cat, esta coordinadora de comercio justo y finanzas éticas de Cataluña. Entiendo. Entonces, formáis parte de Fair Trade, entiendo, ¿no? Nosotros, la Coordinadora Catalana por el Comercio Justo y Eso. Finanzas Éticas es una coordinadora de segundo nivel, Ujú, donde están entidades como Oxfam Intermón, Alternativa 3, FEDS, que es de Finanzas Éticas, la Red de Economía Social y Solidaria de Cataluña ujú. y SETEM. Y trabajamos para difundir y dar a conocer el comercio justo y las finanzas éticas, pues con tanto a nivel de incidencia política como actividades de sensibilización, como campañas. Y desde este año, desde enero, contactamos con Fashion Revolution y estamos trabajando todo el tema textil de manera conjunta. Fashion Revolution, que aquí está, que sí que ya hemos hecho algún programa, pero está bien, bueno, refrescar, ¿verdad, Nadés? Cuéntanos un poquito. Y desde ahí además también se puede firmar la campaña desde fashionrevolution.org y la parte española de Fashion Revolution. Bueno, nosotros luchamos tanto por la justicia social y ecológica dentro del sector textil de una visión más global. También englobamos otros temas como cómo la industria del textil nos afecta en el día a día desde otras perspectivas, como la identidad o como la justicia. Es decir, es una manera de ver cómo la moda en todos sus aspectos impacta el mundo y cómo desde estas varias áreas podemos marcar alguna diferencia según lo que queremos conseguir, sea social, sea ecológico o de la manera que sea. En este caso, este año vamos a estar trabajando durante todo el año, porque son 12 meses de campaña con esta campaña de Good Places Fair Pay, aunque tenemos otras campañas que ya supongo que muchos lo saben, como la Fashion Revolution Week, pero este año queremos realmente poner el foco de nuevo sobre la parte social y esta parte económica para trabajar en conjunto con otras iniciativas que también existen en paralelo, como la campaña que
que se creó después del derrumbe de Rana Plaza para la seguridad física Ujú. de los trabajadores. Ahora hablamos de la seguridad laboral y económica en un mundo donde cada vez el acceso a una vida digna es difícil y donde tenemos más que nunca estar todos unidos para luchar para que, bueno, para que no ocurren mayores catástrofes. No sé si antes he puesto, no sé si me he equivocado, y no sé si he puesto si se ha visto la web de la Cordi, la pongo ahora, la cordi.cat, nuestra coordinadora María, que eso que no sé, que me he dado cuenta, digo, no sé si lo he puesto, ahora que se vea bien, la cordi.cat. Y como decíamos antes, como hemos estado hablando de este sello fairtrade.es, ahí se puede ver, bueno, lo que es Fairtrade Ibérica, o sea, la representación de Fairtrade en España, y bueno, para que la gente pues pueda aprender más y saber más, y si encima compra alguno de los productos de comercio justo, que de verdad que está en todos lados, pues mejor que mejor. Bueno, ya queda poco para terminar el programa. Entonces, como siempre digo, ¿no? A las intervinientes, estas últimas intervenciones, para que no se quede nada en el tintero, que se tenga que decir todo lo que se quería decir y que no nos olvidemos de nada, que luego digamos, "Ay, se me olvidó decir tal o cual cosa". Así que Nades, dinos a ver todo lo que deba ser dicho y recordado. Yo lo que quisiera transmitir es que realmente 1 millón suena muy grande, pero lo que le pedimos a la gente es un like, es decir, que den su apoyo a través de simplemente decir, mira, yo estoy a favor de que mejoremos las cosas, dejando su nombre, apellido y un DNI, para que podamos comunicar a quienes tienen el poder real de cambiar las cosas, de que hay por lo menos 1 millón de personas interesadas en que esto suceda. Y si lo ves de esta manera, realmente no es nada lo que estamos pidiendo. No hay que invertir dinero, no hay que cambiar nada, no hay que cambiar costumbres en sí, que luego ya vendemos con otras campañas. Pero en este caso, lo que pedimos es simplemente este voto de valor, este voto de confianza, para decir yo también apoyo este cambio y esperamos de que la gente que nos vea pues se acerquen, les dé curiosidad. Tenemos información, podéis vernos a través de las redes sociales de todos los grupos que hemos mencionado, Fashion Revolution, CETEM, La Cordi. Desde las redes sociales pueden encontrar las varias páginas web y donde ahí se va explicando todo bien en detalle. Y cualquier pregunta que puedan tener, cualquier duda, estamos aquí para contestar, así que no duden en preguntar. María, te toca. Sí, yo creo que, como decía Nadesh, 1 millón de firmas en realidad no es nada, teniendo en cuenta que quién no está de acuerdo en tener un salario digno, ¿no? O en que se pida un salario digno. Es una reivindicación que es muy complicado encontrar a alguien que pueda estar en contra, ¿no? de una reivindicación como esta. Entonces, realmente, ese pequeñito esfuerzo que hay que decir, clicar y poner tus mínimos datos para decir sí, queremos que se trabaje esto, es un granito de arena que queremos pedirle a la ciudadanía para que realmente se pongan a trabajar las instituciones políticas y se convierta realmente en una ley. Que también si haya otras entidades que tienen ganas de formar parte en la difusión de esta campaña, Nadeix lo coordina, se pueden poner en contacto con ella y pueden ayudarnos a hacer esta difusión de esta campaña. Y yo creo que mira, yo estoy bastante convencida de que lo podemos conseguir, pero si no lo conseguimos, realmente, al menos todo este esfuerzo tiene que llegar a algún sitio, ¿no? Que realmente, al menos nos preguntamos cómo es que estamos haciendo una petición como esta, ¿no? Que estamos pidiendo un salario digno. Entonces, bueno, nada, que firme todo el mundo y que nos sigan y que además participen de las actividades que hacemos, que son muy, muy divertidas y muy amenas todas. A ver, yo he firmado esta tarde, lo he hecho adrede para colgarlo en noticias positivas y que se viera antes del programa. Si sirve, pues para hacer promoción de lo que vamos a hacer y bueno, para firmar, ¿no? No he tardado ni un minuto. Que no tardan nada, de verdad. Es que es poner 4 datos y 4 cosas, y de verdad es que ni un minuto. Entonces, es un esfuerzo mínimo comparado con el esfuerzo que va a suponer llevar esa ley y que debe llevarse y debe pelearse y debe aprobarse. Así que, vamos, cuesta muy poco no solo informar y dar noticias positivas, sino ser una pequeñita parte de esas noticias positivas. Entonces, tú que nos estás viendo,
si quieres no solo verlo y recibir noticias que te hablan de que hay problemas en el mundo, pero que se pueden mejorar y que podemos construir un mundo mejor, pues lo construimos entre todas y todos. Entonces, te están pidiendo un pequeño esfuerzo hoy. Habrá que hacer más esfuerzos, pero hoy este en concreto, de esta campaña en concreto, son segundos, así que no tienes excusa si de verdad quieres aportar algo. Aquí lo Gerardo, voy a dejamos. dar Sí, un detallito más dime. también antes de colgar, por si acaso hay alguna duda sobre ello. No os vamos a acosar, no os vamos a mandar un montón de spam. Si queréis, podéis apuntaros a la newsletter y recibir más noticias, pero si no queréis, también podéis no hacerlo. Y en tal caso, simplemente se registrará la participación, pero sabemos que existen algunas páginas que luego de firmar ya te mandan un montón de mails y que puede ser un poco abrumador. No es el caso en esta campaña, realmente uno participa en la medida que uno sienta que quiere participar. Por supuesto, si quiere animarse a hacer más, está bienvenido, puede hasta unirse a los varios grupos que participamos, pero podéis participar sin miedo a que vaya a ser luego un compromiso mayor si participáis. Simplemente os pedimos esta firma, pero no se acaba ahí. Buen rollo. Pues está claro, ¿no? No hay excusa y nos sobran las razones. Nadesh, María, pues muchas gracias por venir a este último programa de la temporada en Noticias Positivas. Vamos a tomarnos unas semanitas de descanso y volveremos en septiembre. Entonces, como siempre decimos, Nadège, María y todas las personas que nos estáis viendo, pues hasta que nos volvamos a ver, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Y lo dicho, nos vemos en septiembre, ya en el inicio del nuevo año real. Hasta luego, chao. Hasta luego.